Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Pues bienvenidos a una sesión más del curso de prototipados rápidos. El día de hoy vamos a continuar hablando de un sistema de prototipado rápido diferente. En el caso de hoy vamos a estar hablando de los prototipos rápidos base sólido. Como hemos venido platicando, bueno, los categorizamos, los prototipos rápidos o los sistemas de prototipado rápido, según la materia prima que se utilice. En este caso, vamos a hablar de los que se fundamentan con una fabricación a partir de una materia prima en estado sólido. Y el día de hoy corresponde hablar acerca del principio fundamental que se aplica en la implementación de este tipo de técnicas, ¿ok? Así que bueno, como siempre vamos a empezar primero definiendo qué es el sistema de prototipado rápido base sólido. Bueno, pues como lo hemos estado comentando, a diferencia de los sistemas base líquido que ya estuvimos platicando sobre ellos, en este tipo de sistemas no se utiliza un fotocurado. Más bien lo que utilizamos es la aplicación del fenómeno termodinámico que tiene que ver con la fusión y la solidificación de un material. Por lo tanto, en este caso no es necesario utilizar más que temperatura, algún tipo de sistema mecánico en la mayoría de los casos. Entonces, para esto nosotros vamos a partir de un material que esté ya sea en forma de filamento, en forma de pellets o de triturados o en forma de láminas, y vamos a ver diferentes ejemplos de este tipo de técnicas. Pero para esto, al igual que con las otras técnicas, vamos a hablar del fundamento teórico que permite que este tipo de técnica funcione. En este caso son fenómenos, como les mencionaba ahorita, termodinámicos. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado que los materiales o la materia se puede encontrar en diferentes estados, los cuales principalmente son tres: sólido, líquido y gaseoso o vapor. Anteriormente en las diferentes carreras la materia de termodinámica era de tronco común. Hoy en día no es de tronco común, no todos han visto estos conceptos, por lo que me voy a tomar un tiempo para explicar algunos de estos principios. Inicialmente, y como podemos ver en la imagen que tenemos aquí, podemos encontrar estos tres estados de la materia, que es sólido, líquido y gaseoso. Y podemos también encontrar que se puede hacer transformaciones de comportamiento o de estado entre cada uno de ellos, variando ciertos conceptos como lo es la temperatura o como lo es la presión, ¿sí? Vamos a partir de un material en estado sólido. Si nosotros queremos llevar el estado sólido a un estado líquido, vamos a conocer esta transformación como fusión o melting, y este concepto lo vamos a ver muy frecuentemente en algunos procesos de fabricación que vamos a ver en prototipos rápidos. Si nosotros queremos pasar de líquido a gas, vamos a conocer este concepto como vaporización o evaporación. Ahora, si queremos hacer este cambio inverso, de gas a líquido, vamos a conocer este concepto como condensación. Y si queremos pasar de líquido a sólido, vamos a conocer este concepto como solidificación. ¿Ok? Ahora, esto es lo que nosotros conocemos y podemos comprender de forma natural. Porque en el caso de la materia que nosotros vemos en un ambiente normal, ¿sí? En una presión atmosférica, la transformación va de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a líquido y de líquido a sólido. Pero hay ciertas condiciones de presión y temperatura donde puede ocurrir una transformación de sólido a gas directamente o de gas a sólido directamente. A estos conceptos les vamos a llamar sublimación, o en español normalmente le conocemos como sublimación inversa. ¿Ok? Entonces, esto funciona a partir del fenómeno de la termodinámica. Ahora, ¿qué es la termodinámica? Por concepto fundamental, etimológicamente hablando, estamos hablando de movimientos de temperatura. Pero realmente la termodinámica es un área de la física que lo que estudia es el efecto que tiene la energía en forma de calor en un sistema físico. Por lo general en materiales con algún estado como los que estamos viendo en la pantalla, y a un nivel por lo general macroscópico. Para que esto ocurra, nosotros tenemos que tener transformaciones
y cambios en la energía interna del material. Por ejemplo, vamos a hablar de uno de los compuestos más comunes que vemos al diario, que es el H2O, el agua, que el agua puede estar en cualquiera de estas fases. Sólido cuando lo vemos en hielo, líquido cuando lo vemos como agua y gas cuando lo vemos como vapor. ¿Sí? Entonces, en este caso, obviamente todos son hielo de agua, líquido de agua y vapor de agua. Entonces, en este caso, sabemos que para que ocurra una transformación, tiene que haber un cambio en la energía. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de termodinámica, hablamos de la energía calorífica. Es bien sabido que en el área de la física podemos estudiar los conceptos de energía a través del calor, más no del frío. El frío se puede considerar como lo opuesto a la pérdida de calor. Cuando se empieza a perder calor en forma de energía, se comienza a considerar que algo es frío. Entonces, solamente podemos medir niveles de calor. En este caso, si partimos del estado natural del H2O a temperatura ambiente, a presión ambiente, por lo general la vamos a encontrar en un estado líquido. ¿Sí? Si nosotros, el líquido de agua, le restamos energía calorífica, esta, al cruzar la temperatura de solidificación o de fusión, que es 0 grados, ¿sí? Al tener menor a 0 grados de temperatura porque está perdiendo calor, se va a empezar a transformar de líquido a sólido. ¿Vamos bien? Entonces el sólido tiene menos energía calorífica. Esta es una transformación en la que se pierde energía calorífica. Y en el caso de líquido a gas, tenemos una transformación que para llevar la temperatura al punto de vaporización, que son 100 grados centígrados en el caso del agua a presión ambiente, vamos a tener que inyectar energía. ¿Ok? Y esta, al tener más energía calorífica, evidentemente va a tener más movilidad en sus partículas. Y es aquí cuando podemos concretar que existen reacciones, porque el hecho de que se haga una transformación de estado de sólido a líquido, de líquido a gas o viceversa, estamos hablando de que hay un cambio de estado, que hay una reacción termodinámica. Entonces hay reacciones que son exotérmicas y hay reacciones que son endotérmicas. Las reacciones exotérmicas son las que liberan calor. Por ejemplo, en el caso del sólido, está sacando calor la reacción. Y en el caso de la endotérmica, está absorbiendo temperatura o calor. ¿Ok? Ahora, para que esto ocurra, como ya dijimos, tiene que haber una reacción termodinámica que absorba o libere energía calorífica. A este valor que nosotros conocemos como energía, le vamos a llamar entalpía. La entalpía es esta reacción que ocurre cuando nosotros, o esta cantidad de energía que el sistema está generando o al que está reaccionando para que haya esta transformación. Y la representamos con una letra H. ¿Sí? Que si se acuerdan, en el caso de la fotopolimerización también había una energía, pero a través de luz, también con la letra H. Entonces, la entalpía es la cantidad de energía que está absorbiéndose o generándose en la reacción, o es decir, la cantidad de energía en una reacción exotérmica o endotérmica para que suceda una transformación en el estado de comportamiento de la materia. Ahora, es importante tener otro concepto en mente, que tiene que ver con algo que se llama equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico o el comportamiento de equilibrio térmico establece que dos cuerpos que estén en contacto van a tender a equilibrar sus temperaturas. Por ejemplo, si mis manos, si una está
20 grados y una está a 10 grados, al momento que yo las ponga en contacto y suponiendo que en el entorno no hay alguna perturbación que afecte, estas dos van a tender a equilibrar su temperatura. Y va a llegar un punto en que ambas estén a 15 grados, ya que la mano que tiene 20 grados, ¿sí?, va a generar una reacción exotérmica liberando calor, y la mano que está a 10 grados va a generar una reacción endotérmica, ya que va a ir absorbiendo temperatura. ¿Ok? Entonces, al momento de que esto ocurre, comienzan a balancearse ambas temperaturas hasta llegar a un punto de equilibrio. Ahora, esto no sucede de forma inmediata. Esto va a tomar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues puede variar. Va a variar dependiendo la cantidad de variación que hay en la temperatura de ambos sistemas. Entonces, cuando tú las pones en contacto, el tiempo que vaya tomando, obviamente va a ir transformando las fases. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner este ejemplo en un vaso de agua donde le vamos a poner hielo. El hielo está mínimo a 0 grados, de 0 grados hacia abajo. Y el agua mínimo está a más de 0 grados, entre 0 y 100 grados. ¿Sí? Vamos a suponer que vamos a vertir agua, ¿sí? Un volumen determinado, un volumen X de agua, y vamos a poner un volumen X de hielos en el vaso. Es decir, la cantidad o el volumen de hielo y el volumen de agua son iguales. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo mi agua está a 10 grados y el hielo está a 0 grados, cuando yo vierta los hielos, ¿qué es lo que va a ocurrir? El hielo va a irse derritiendo y el agua se va a ir enfriando. Y va a llegar a un punto en que todo va a ser agua líquida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el volumen es equiparable. Entonces, al tener 10 grados y el hielo a 0 grados, va a llegar un punto en que el agua va a estar a 0 grados. ¿Sí? Sin embargo, va a haber momentos en que en el hielo va a empezar a derretirse de exterior a interior. ¿Por qué? Porque el exterior es el que está en contacto principal con la temperatura distinta. Y aquí ocurre otro fenómeno que se llama entropía. La entropía, con el símbolo S, es la característica de desorden estructural que tiene un material justamente cuando tiene un cambio de estado. Entonces, por ejemplo, cuando el hielo se empieza a derretir o por ejemplo tenemos algún alimento que está congelado, se empieza a derretir y se empieza a suavizar. Sigue estando sólido, pero parte de su estructura se empieza a comportar como un líquido. Y eso es un punto muy importante para los procesos de prototipado rápido base sólido. Entonces, por ejemplo, yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado que metemos la charolita con agua para congelarla, para hacer hielos en el congelador. Y a veces el congelador está a menos de 0 grados, evidentemente. Y a veces dejamos pasar un tiempo y queremos ver si ya está el hielo. Lo tocamos y se rompe. Tenía una superficie a su alrededor que ya estaba solidificada, pero el interior, el núcleo, todavía estaba líquido. ¿Por qué ocurre esto? Por el fenómeno de equilibrio térmico. Y es aquí donde comienza a tener una entropía alta, porque hay un desorden. Las moléculas que están justo en el punto de cambio de estado ni se identifican como un sólido ni se identifican como un líquido. Tienen comportamientos híbridos, comportamientos tanto de sólido como comportamientos de líquido. Y este es el punto más interesante de esto, porque en los procesos de fabricación, cuando utilizamos, por ejemplo, un filamento, llevamos al filamento a un punto de fusión en el que no se transforma completamente en un líquido, pero empieza a tener comportamiento de fluidez, que es el punto clave en esta técnica. Entonces, los fenómenos de termodinámica, de equilibrio térmico, la entalpía como energía de reacción para un cambio de estado, la entropía como nivel de desorden que se tiene en una estructura, van a ser fundamentales en la comprensión de esta técnica. Es el fundamento teórico que permite que esta técnica tenga éxito a la hora de fabricar. En el caso de las técnicas que vamos a ver, únicamente vamos a trabajar con modelos de melting o de fusión y de solidificación, de sólido a líquido y de líquido a sólido. ¿Ok? Ahora, los sólidos, solamente para que quede claro,
son elementos que tienen un empaquetamiento definido. Los sólidos se caracterizan por tener una estructura con enlaces ya generados de una manera fuerte. Por lo tanto, no tienen una libertad muy grande. Es decir, esto permite que un sólido tenga un volumen definido y una forma definida. ¿Ok? Por lo tanto, el sólido solamente pudiera cambiar a causa de una presión externa, como lo veíamos en uno de los procesos de prototipado rápido, que tiene que ver con manipulación a partir de presión. Pero fuera de eso, no es posible. El sólido va a mantener su forma y su volumen, a menos que lo cortes, que lo rompas o que trabajes con temperaturas que permitan cambiar su estado de comportamiento. ¿Ok? En el caso de los líquidos, esto no sucede. Si bien los líquidos también están enlazados, porque puedes ver que tú pones una gota en una mesa, se va a mantener unida. Sin embargo, el tipo de enlace que tiene es muy débil. ¿Qué tipo de enlace tiene un líquido? Un enlace que se llama enlace de Van der Waals. Estos enlaces tienen la característica de ser muy débiles. Por lo tanto, es muy fácil dividirlos entre sí a diferencia de un sólido. Estos mantienen un volumen definido, sin embargo, su forma no está definida, sino que la forma va a variar dependiendo el elemento que está conteniéndolo. ¿Ok? En este caso, a altas temperaturas, el líquido puede llegar a una temperatura que se llama temperatura crítica, que ahorita la vamos a ver, y puede transformarse en un vapor. Por lo general, los líquidos tienen esta característica de poder fluir, ¿sí? Y puede variar su fluidez de acuerdo a la viscosidad, entre más rápido y más lento, ¿ok? Finalmente, en el gas, como conocimiento general, son moléculas que no tienen cadenas o que tienen cadenas demasiado débiles, por lo tanto, estas se pueden mover con mucha rapidez y con mucha libertad. Es por eso que el gas no tiene ni volumen ni forma definida, sino que ocupa todo el espacio que esté disponible. ¿Ok? Ahora, esto que vemos en la pantalla se llama diagrama de fases. ¿Qué es un diagrama de fases? Es lo que podemos encontrar como comportamiento termodinámico de un material. Todos los materiales tienen diagramas de fases diferentes, pero en forma general, uno de los principales lo podemos notar aquí, o uno de los más genéricos, llamémoslo de alguna manera. Y aquí podemos encontrar diferentes puntos muy interesantes y muy importantes. De la línea verde, ¿sí? Y aquí voy a tratar de hacer mi puntero más grande. De la línea verde hacia la izquierda, y de hecho toda esta línea, vamos a encontrar una fase sólida. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar fase sólida. De la línea, o entre la línea verde y la línea azul, vamos a encontrar material en estado líquido. Y hacia la derecha de la línea roja y la línea azul, vamos a encontrar lo que se conoce como vapor o fase gaseosa. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí trabajamos con dos variables que les mencionaba ahorita: temperatura y presión. ¿Alguien sabe a cuánta presión estamos nosotros? ¿En qué presión vivimos normalmente? Normalmente decimos que es a una atmósfera, ¿verdad? 101.3 kilopascales. Entonces, vamos a suponer que esta línea rosada que vemos aquí, ¿sí?, representa una atmósfera de presión, una ATM, ¿sí? Porque estamos en la gráfica de la Y, una atmósfera, ¿ok? Entonces, si esta línea representa una atmósfera y este fuera el diagrama de fases del agua, el punto donde cruza la línea rosa con la línea verde sería el punto de fusión, ¿correcto? Y el punto donde cruza la línea rosa con la línea azul sería el punto de
evaporación o vaporización, que sería 100 grados. Porque aquí estamos hablando de temperatura. Y bueno, aquí le estoy poniendo grados centígrados. Entonces, nosotros por eso, al momento de que vemos que existe la sublimación, no lo entendemos, porque en un ambiente como el que vivimos, que por lo general estamos entre 0 y 100 grados, habrá lugares que son más fríos y que por eso el agua al momento de estar en temperatura ambiente se congela. Pero por ejemplo en México la mayoría estamos en una temperatura entre 0 y 100 grados. Vamos, no, es para nosotros muy difícil comprender que hay un cambio de fase de sublimación entre el sólido y gas, porque en un sistema de una atmósfera esto no ocurre, no puede ocurrir. ¿Ok? Entonces dentro de estas fases el punto o los puntos cuando nos encontramos sobre cualquiera de las líneas es un punto de alta entropía, que es donde está en desorden completo la estructura molecular, donde ni es sólido, ni es líquido, ni es gas. Ahora, hay un punto específico, que es este punto rojo de la parte de abajo. En la presión triple point o la presión de punto triple y la temperatura de punto triple, que exactamente cuando el material está a cierta presión y a cierta temperatura, ocurre un fenómeno aún más crítico, que es que el material se encuentra en los tres estados de la materia. Por lo tanto, en cualquier diagrama de fases, este punto es el que tiene un nivel de entropía más alto, porque está dividido entre tres diferentes variables y en proporciones iguales de desorden. En todas las demás líneas, lo más que podemos tener son dos variables y obviamente en proporciones iguales, que serían 50-50. En este caso podemos tener variables del 33.33% en cada una de las variables. Entonces, más desorden aún. Ahora, yo creo que la mayoría de ustedes ha visto, por ejemplo, fenómenos como o circunstancias que se deben a un fenómeno, como por ejemplo cuando una botella se congela al golpearla, o cuando metes una botella de agua al refrigerador o al congelador que se genera como un vacío, o las ollas de presión que trabajan a una cocción más rápida del alimento. Todo esto se debe a estas variaciones. Si por ejemplo nosotros trabajamos con agua en una olla de presión, evidentemente no vamos a estar sobre esta línea, vamos a estar más arriba de esta línea. Por lo tanto, el cambio de fase de líquido a gas va a ocurrir a una mayor temperatura. Imagínense, si de aquí a aquí son 100 grados, de aquí a aquí seguramente es 50 grados, por ejemplo. Entonces, puede llegar al tener más presión a tener temperatura a 130 grados siguiendo estando en estado líquido, permitiendo una cocción más rápida. O por ejemplo, en el caso del líquido que se congela al momento de golpearlo tú estás deformando la botella generando una presión interna más grande. Y si tal vez tu líquido, por ejemplo, trazamos una línea para arriba, ya estaba a 0 grados, pero estaba justo sobre la línea verde, apenas estaba ocurriendo la transformación. Al momento de que tú incrementas la presión, el punto de fusión ya no es 0 grados, a lo mejor ya es 5. Entonces al estar en 0 está 5 por debajo del punto de congelamiento y puede generar esta dinámica interna en las moléculas para que se genere un congelamiento hiper rápido. Ahora, bien, no variamos la presión, variemos la temperatura. Cuando tú metes una botella de agua tibia, digámoslo así, al congelador, ¿qué va a empezar a ocurrir? Va a empezar a bajar la temperatura. Pero al momento de bajar la temperatura y en estar en un sistema aislado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir con la presión? Va a tender a generarse una presión inversa. Es decir, hacia abajo va a generar un vacío. ¿Por qué? Porque al momento de que tú bajas la temperatura, pero quieres mantener una presión o estás teniendo una variación en la presión interna, el punto que se tiene interno también va a generar que disminuya la presión al interior del sistema, haciendo que para compensar y mantener la presión, el volumen se encoja, sea menos el volumen para mantener un equilibrio entre la temperatura y la presión. ¿Ok? Entonces este diagrama es muy interesante por esos conceptos. Ahora, puntos básicos, resumen del diagrama de fases. Punto triple, punto en el que hay una coexistencia de materia en gas, líquido y sólido, y es el punto donde existe este fenómeno de desorden mayor.
la entropía es la más alta en el punto triple. Tenemos el punto crítico, que no lo mencioné, me voy a regresar muy rápido, que es este. Los líquidos no son compresibles a menos que rebasen el punto crítico, que pues es arriba de la presión crítica y entre la temperatura del punto triple y la temperatura crítica. En esta zona el líquido es compresible, entonces para eso sirve el punto crítico. Ahora, del punto crítico hacia la derecha, el vapor se convierte en gas, y si estás por encima de la presión crítica, se convierte en un fluido supercrítico. ¿Ok? Entonces, punto crítico ayuda a distinguir entre el líquido compresible y no compresible, y entre los vapores y los gases. El punto de fusión es la línea verde, donde se genera un cambio de líquido a sólido. El punto de vaporización es un cambio de sólido a gas, y el punto de sublimación es un cambio de sólido a gas directamente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tiene que ver con los principales conceptos o fundamentos de las diferentes teorías que vamos a estar platicando. Como ya les mencioné, estas teorías lo que buscan es que nosotros tengamos una mejor comprensión de pues cuáles son los principios básicos teóricos de aplicación en las técnicas que tienen que ver con el prototipado rápido base sólido. ¿Sí? Los sólidos van trabajando, van generando una fusión del material hasta llevarlos a la fluidez, pero sin dejar de ser un sólido. Por eso es importante comprender estos conceptos para que a la hora de estar explicando las técnicas, pues nos queden más claras. ¿Ok? Así que bueno, pues con esto terminaríamos la sesión del día de hoy. Vamos a continuar la próxima sesión hablando de 3 técnicas de prototipado rápido base sólido. Así que espero que todo haya quedado claro, y pues nos vemos la próxima sesión para continuar con este tema. Que estén muy bien y saludos a todos.